presenta Jetour. Un SUV a otra altura en diseño, en confort y en tecnología. Ingresa en jetour.com.uy y conocelos. Jetour. Drive your future. Muy bien, seguimos en la mira y este año, por suerte, podemos retomar el espacio de la columna del Fondo de Población de Naciones Unidas que arrancamos el año pasado con Fernando Filgueira. Fernando, gracias por estar. Es un gusto estar acá, Gabriel. Han venido especialistas en otros temas, según el tema que tratemos, pero Fernando es un poco el que lidera eso y por suerte, bueno, podemos arrancar con él hoy y vamos a hablar, bueno, vos me decías que no, acabamos de pasar del 8M, ¿no? Que no logramos calibrar en su real dimensión cómo se ha avanzado en los logros y en por ejemplo, la participación de la mujer en el mercado de trabajo, ¿no? Sí. Hay una transformación que se produce en Uruguay durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, pero que tiene un proceso de aceleración a partir de los años 80 y 90, sobre todo, que modifica en forma importante ese concepto que usamos normalmente las analistas, sobre todo de la literatura feminista en su momento, pero de la idea del patriarcado, digamos. El patriarcado era una cosa muy real, Gabriel, ¿no? Digamos, cuando uno lo piensa siglo XVIII, siglo XIX, la mujer no podía votar, la mujer no podía... A mí no me gusta el término, ¿viste? Pero bueno. Pero es que el término lo que explica es una estructura de poder de hombres sobre mujeres muy clara, cuando el hombre podía tener propiedad y la mujer no podía tener propiedad, cuando el hombre podía votar y la mujer no podía votar, o hoy en la sociedad talibán el hombre se puede educar y la mujer no se puede educar, y las estructuras normativas, jurídicas, etcétera, determinan que hay un sujeto activo, ciudadano de alguna manera, y otra persona que es tratada en minoridad, claramente estamos ante una estructura de poder. Ahora, esa estructura de poder, el siglo XX la va a erosionar, efectivamente. La erosiona por varios lados, ¿sí? Una de las formas más importantes en que la erosiona es en la medida en que la mujer gana control sobre sus decisiones reproductivas. Esa es una de las cosas fundamentales, porque obviamente no hay decisión económica y humana más importante posiblemente que ella. Si uno no tiene control sobre ello, bueno, es clave. En Uruguay, que venimos de una sociedad más secular, históricamente más secular, menos vinculada a el cristianismo, al catolicismo en particular, con un menor peso de la iglesia, con un núcleo inmigrante urbano que venía de tradiciones socialistas, anarquistas, etcétera, nosotros tenemos una temprana emancipación primaria de la mujer, ¿sí? Con acceso al voto relativamente temprano, luego con inserción en el mercado laboral, y a partir de los 80 y 90, para ponerlo en un periodo, un crecimiento importante de las tasas de participación laboral femenina, de las tasas de empleo femenina, ¿sí? Y un proceso de moderación de las brechas de desigualdad salarial, ¿sí? Moderación parcial, pero moderación. Esto ha implicado un cambio también en las estructuras familiares, y viene acompañado de un cambio radical en las estructuras familiares. La familia tradicional, en donde estaba el padre o hombre ganapán, la mujer que se dedicaba a las tareas del hogar o que era una ganapán pero secundaria, ¿sí? Con sus hijos, en matrimonios que duraban toda la vida. Bueno, eso también se trastocó drásticamente. La divorcialidad, la menor nupcialidad, y todo eso en el fondo, Gabriel, tiene que ver con un proceso de emancipación de la mujer de las estructuras patriarcales. Tiene que ver con eso. Uno puede gustarle más, gustarle menos, pero es un proceso, si se quiere, secular de larga data, que viene de a poco equiparando recursos de poder potenciales y espacios de libertad potenciales de las mujeres respecto a los varones. Pero vos lo considerabas, me decías, incompleto. Bueno, es incompleto porque la incompletitud, si fuéramos 40 años para atrás, se manifestaba incluso normativamente, jurídicamente en los derechos que tenían hombres y mujeres. Hoy yo te diría que jurídicamente hay diferencias mucho menos marcadas, digamos. Pero esta incorporación, y si consideramos el poder económico de la mujer, la autonomía económica de la mujer, como una clave de su libertad, ¿sí? Sí. Ese proceso en un momento empieza a mesetearse. Una meseta empezamos a ver, ¿sí?
Las tasas de participación laboral de los varones en los años 80 y 90 andaban entre 70 y algo por ahí por ciento, varones, 40 y poco las mujeres. ¿Sí? Esto empieza a crecer, a crecer, a crecer y llegamos a una cosa en donde los hombres se están ubicando en el 70, 71, 72 y las mujeres, las tasas de participación llegan al 2015, 14, que es el momento de mayor tasa de participación laboral de la mujer, al 56%. Eso implica igual una diferencia de casi 13, 14 puntos porcentuales. En las tasas de empleo es mayor la diferencia, porque acordate que la tasa de empleo es menores tasas de participación laboral de la mujer y más tasa de desempleo de la mujer, incluso de las que buscan trabajo. Todavía hay como 15 puntos de diferencia. Ahora, ¿por qué se produce esta meseta? ¿Por qué se produce el límite ese de la incorporación de la mujer al mercado laboral? Bueno, una de las razones fundamentales es que esa incorporación de la mujer al mercado laboral no tiene como contrapartida una radical redistribución de las tareas no remuneradas en el hogar entre hombres y mujeres. ¿Sí? La mujer pasa a lo que una socióloga llamada Hochschild llamaba the second shift, la segunda jornada. Las mujeres pasan a tener de alguna manera dos jornadas. Una jornada laboral vinculada a el cuidado en el hogar en forma no remunerada y otra jornada, pero que generalmente es de tiempo parcial o de inserción más precaria, laboral remunerada. Pero seguir creciendo en las tasas laborales de la mujer implicaría una modificación o bien de la distribución del trabajo remunerado y no remunerado al interior del hogar, entre hombres y mujeres, o bien, o complementariamente, una redistribución de la carga del trabajo no remunerado que recae en las familias respecto a la que puede recaer en un aliado que sería el Estado, por ejemplo, o en otros casos el mercado. Explícame eso último. Bueno, podemos redistribuir, yo y mi compañera, mi esposa, podemos redistribuir las tareas de cuidado de nuestros hijos de 0 a 2 años, o podemos tener un CAIF. Ah, ok. ¿Sí? Está bien. En ambos casos, está bien. Eso implica que de alguna manera las mujeres verían disminuida su carga de trabajo no remunerado. Está bien. Entonces, esa desigualdad, digamos, ya mucho después de los grandes avances que se produjeron, digamos, en el siglo XX, constituye un cuello de botella importante, y es un cuello de botella importante además un poco ineficiente. Porque hoy las mujeres en promedio están más educadas que los varones. Pero en promedio participan mucho menos en el mercado laboral que los varones. Hoy por hoy las mujeres son absolutamente claves, su incorporación al mercado laboral, para estirarnos el aliento demográfico con respecto al tema de la seguridad social. Es decir, más mujeres incorporadas a empleos, aportantes, etcétera, constituye una clave fundamental. Pero no estamos permitiéndolo. Y tercero, hoy por hoy, en parte también por los cambios que se producen en las familias, la pobreza infantil está intrínsecamente ligada a las tasas de participación laboral de la mujer. Porque tenemos muchos hogares monomaternales, y muchos de ellos con sobrerepresentación, en particular en los sectores de menores ingresos. Vos has señalado acá varias veces que si la tarea no remunerada se remunerara, digamos, se contribuiría a bajar las tasas de pobreza infantil. Por ejemplo, o si se sustituyera por una solución solidaria estatal, como los CAIF. Eso también permitiría más inserción de la mujer en el mercado laboral y, por lo tanto, menores situaciones de pobreza infantil en las mujeres, por ejemplo, en hogares monomaternales, en el quintil 1 y 2. Es menos directo, la percepción que el Estado, ¿no? Y los dos mecanismos son los que vos decís, Gabriel, digamos. Uno es, por ejemplo, un sistema de asignaciones familiares robustos, que reconoce esa carga de trabajo no remunerado, de alguna manera, y que podría fijar un piso mínimo que fuera por encima de la indigencia, por ejemplo. Y lo otro es liberación de tiempo y mayor posibilidad de participar en el mercado laboral y mejores condiciones también, ¿no? Porque lo otro que te pasa es que, ahora podemos ir a algunas otras discusiones, digamos, pero cuando el mercado señaliza, yo tengo a mi pareja, empiezo una vida en común con ella, pensamos en tener hijos y pensamos en nuestras inserciones laborales, y el mercado señaliza desde ya que ella va a ganar 20% menos que yo,
y el mercado señaliza desde ya que ella tiene un techo de cristal en hasta dónde va a poder ascender en términos de Ya cargo. vamos a esos conceptos. Bueno, cuando esas cosas están señalizadas por el mercado, porque se ve en la evidencia, las decisiones intrafamiliares que se toman tienden a reforzar el modelo más tradicional. Total. Pisos pegajosos. Sí, ese es el otro elemento que me parece clave. Porque vos decías, es trunca esa transformación. Y es desigual, es muy desigual. ¿Sí? Y eso sí es una característica latinoamericana a fondo. Desigual, no de género ahora, sino desigual de clase. Correcto. En promedio, las mujeres han avanzado, aunque se han estancado, con participaciones laborales más cercanas a los hombres. Es decir, en promedio, si uno mira los últimos 20 años, las mujeres son más parecidas, con todas las salvedades, a los hombres en sus tasas de participación y sus tasas de empleo. ¿Sí? Pero entre ellas son más desiguales. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Pasó que hay un cierto sector de la población, de mujeres en particular, que lograron, en parte por un conjunto de recursos de vida, un proceso de emancipación más pleno, que implicó finalizar los estudios terciarios, inserción en el mercado laboral relativamente temprana luego de finalizar los estudios, o junto con los estudios, tener hijos a edades postergación de la nupcialidad, postergación de la tenencia de hijos, y por lo tanto pagan un costo de oportunidad en términos generales menor. Después pagan un costo y enfrentan techos de cristal. Pero no nos vayamos ahí. Sí. El piso pegajoso es la mujer de los sectores más bajos. Cuanto más te cuesta despegar. Claro, una cosa es toparte contra el techo, que son las mujeres de los sectores medios altos y altos. Otra cosa es no poder despegar. ¿Y la escalera rota? Son las mujeres de sectores medios. Los sectores medios. Los pisos pegajosos los vemos claramente. Si yo te muestro una gráfica de la encuesta de uso del tiempo que se va a presentar dentro de poco, y que el 8 de marzo Botero, la directora de Mujeres, presentó los primeros datos. Pero cuando veamos los datos de las mujeres, por ejemplo, con ciclo básico o menos de estudios, y sus tasas, sus horas de trabajo no remunerado semanal o diario, las horas de trabajo no remunerado diario de esas mujeres están arriba de las 6-7 horas, a veces 8. Bueno, ¿qué posibilidad de inserción laboral tenés después de que tenés una carga de 8 horas de trabajo no remunerado? Ahí están los pisos pegajosos. Pisos pegajosos que además están caracterizados muchas veces, aunque ha mejorado Uruguay en eso, por temprana tenencia de hijos. Entonces, al inicio o al finalización de estudios, limita los estudios y corta. Por suerte ahí fue una de las cosas donde más hemos avanzado, quizá, ¿no? En el embarazo adolescente, que es una disminución a la mitad. Sí, hay que seguir trabajando con proyectos de vida y con... ¿Y cuáles son en las clases medias las escaleras rotas? Y las escaleras rotas, la metáfora a mí me parece que es interesante, porque bueno, techo de cristal es muy claro y usado, pisos pegajosos también. Las escaleras rotas quiere decir que las mujeres de los sectores medios encuentran que en su proceso de querer mayor movilidad social, mejores condiciones materiales, falta un escalón en la escalera para dar ese paso. Es decir, vienen bien, pero en el momento en que quedan embarazadas se dan cuenta que la licencia las lleva para atrás varios casilleros, ¿sí? O que cuando quieren dar el paso de movilidad laboral de acá para allá y todavía no están embarazadas, le dicen, no, pero vos vas a tener hijos. Entonces, digo, eso yo lo tengo que medir también, porque los empleadores también en forma legítima en su cabeza dicen, bueno, si no se modifican las relaciones de distribución sexual del trabajo en los hogares, la mujer va a ser la que va a cargar con esto. Entonces esto se retroalimenta, pero no es solo que faltan escalones para subir, es que si agarrás un escalón roto, de verdad roto, te podés caer a los pisos pegajosos. ¿Sí? Una mujer que venía relativamente bien, que quedó embarazada, tuvo hijos, divorcio rápido, separación, hombre que no pasa o no transfiere los recursos que podría transferir porque se encuentra inserto en el mercado laboral, esa mujer queda con 2 hijos en Pampa y La Vía, cae en pisos pegajosos, dificultad para integrarse al mercado laboral. Es decir, que las escaleras rotas no es solo un problema de movilidad para arriba, es un problema de que la caída hay menos aseguramientos, menos red de protección para esas mujeres, tanto en el Estado, que todavía no reconoce los cambios familiares, como en las familias que han cambiado y que el para siempre ya no es para siempre. ¿Cuáles son las políticas públicas más eficientes
digamos, para completar esta cosa incompleta? Correcto. Bueno, a ver, lo hemos conversado muchas veces Sí. acá y por eso para Uruguay yo creo que es una clave. El sistema de cuidados constituye un factor fundamental. ¿Por qué? Porque si bien uno apuesta y de a poco se va dando que las pautas culturales de los varones van cambiando y nos incorporamos un poco más a las tareas de cuidado, es un cambio lento. Sí. Es un cambio lento, lleva tiempo y no se produce en todos los estratos socioeconómicos con la misma velocidad. Mientras que colocar al Estado como partner, como socio de las familias, ya genera una liberación de carga de trabajo no remunerado, diciendo, bueno, acá está el CAIF, acá está la escuela de tiempo completo, la escuela de tiempo extendido, el preescolar de tiempo extendido, esto está. Acá están las licencias maternales, pero también licencias paternales para que se comparta en mayor medida, y acá está también un paquete de refuerzo económico para reconocer que la carga reproductiva implica un costo importante, e implica un beneficio social para adelante de niños bien criados y cuidados, obviamente en el futuro serán parte de lo que tenemos. Sistema de cuidados muy importante. Pero además acordate que estamos envejeciendo. Y las mujeres que cuidan a los niños y a las niñas, predominantemente, cuando son madres, cuidan a las abuelas y a los abuelos cuando tienen 40, 50 o 55 años. Que quedan como el jamón en el medio del sándwich, digamos, teniendo que desplegarse muchas veces de un lado al otro, y eso limita. Entonces el sistema de cuidados para mí constituye una primer clave fundamental. Ajá. La otra tiene que ver con dentro de las políticas públicas, las de cuidado, las de seguridad social, las de salud, las de educación, en donde discutimos becas, el reconocimiento de eso que solo pueden hacer las mujeres y que tiene un costo, que es la procreación. El reconocimiento en becas, el reconocimiento en años de aporte a la seguridad social, es decir, el reconocimiento de eso que solo pueden hacer ellas, más otras cosas que podríamos hacer más juntos, pero que por tradición tienden a hacer mucho más las mujeres. Entonces, allí hay otro elemento que es el reconocimiento, simbólico pero también material, del enorme aporte que realizan sin remuneración una cantidad de personas, mayoritariamente mujeres, en los hogares cada día. Es remunerarlo. Es remunerarlo, es a veces reconocerlo con beca, Sí, sí, sí. es a veces reconocerlo con años de aporte, Sí, sí, pero reconocerlo. tiene una traducción efectivamente de tipo monetaria o de tipo acceso a servicios o bienes. Y lo tercero es ir a una sociedad que maneja mejor la flexibilidad de los tiempos productivos y reproductivos. ¿Sí? Es decir, el horario tradicional de 9 a 5 de la tarde o a 6 de la tarde, todos los días de la semana, y siempre el sábado y domingo libre o el domingo libre, etc. Bueno, eso muchas sociedades lo han modificado. La gente elige más. Elige y dice, bueno, yo voy a ir en la mañana y después voy a ir más en la tarde. Y hay un día en donde ahora me lo permite el teletrabajo, voy a teletrabajar. Entonces, varones y mujeres podrían hacer una articulación entre las exigencias productivas y reproductivas. Cuando digo reproductivas no es solo procreación, es crianza, ¿no? Es todo el tiempo de crianza, mayores. Es decir, cuidados, flexibilidad y transformación de cómo miramos el tiempo del trabajo hacia afuera y el trabajo hacia adentro, y el reconocimiento simbólico y material de un conjunto de estas cargas. Yo creo que a la larga, si enfocamos al Uruguay hacia allí, vamos a hacer una sociedad, creo que más igualitaria de género, que es bueno, Sí. ¿sí? Creo que también vamos a ser más igualitarios entre clases sociales, sobre todo si sabemos dónde empezar y dónde empezar a trabajar, y más resilientes para transitar, como siempre decimos, la etapa demográfica que nos toca. Fernando, como siempre, un gusto, y en un par de semanas te esperamos de nuevo. Dale. Muchas dale, gracias. con gusto, Gabriel. Vamos Hasta a luego. una tanda, ya volvemos.